La evolución política de nuestro país ha resultado en un cambio constante de su gobierno. Ha sido colonia, imperio, dictadura y distintos tipos de república. Una espiral sangrienta fue necesaria para llegar a la República Democrática Federal que somos hoy. Las ideas liberales de Francia y la independencia americana provocaron la identidad nacional de los criollos en la Nueva España. Los pocos ilustrados de la colonia iniciaron el movimiento de independencia. Nacieron entonces los héroes que nos dieron patria. Hidalgo abolió la esclavitud y declaró la igualdad. Morelos convocó al Congreso de Anáhuac declarando la independencia y los derechos humanos. Estos, junto a Aldama y Allende, fueron ejecutados sin culminar su lucha. Al final de una década de pelea, Guerrero, el último de los caudillos, no tuvo más opción que establecer el diálogo con el general enemigo Agustín de Iturbide, quien se coronaría primer emperador de México, sellando así la independencia mediante el abrazo de Acatémpano. Sí, salimos de una corona para ponernos otra, pero no duró mucho, pues los ideales de libertad e igualdad no podrían tolerar una monarquía. El hambre de derechos civiles obligó a que la nueva nación se estableciera como una república, quedando Guadalupe Victoria como presidente. La nueva república, sin embargo, no dejaba a todos felices. Muchas provincias estaban muy lejos de la capital, así que la impartición de justicia y administración pública era el reto a vencer. Nuevamente teníamos a dos contendientes, en la esquina del campeón a los centralistas, que querían la concentración del poder y dominio de los territorios desde el centro. En la esquina del retador, los federalistas, que querían ser como Estados Unidos, Alemania u Holanda, ejemplos de repúblicas federadas, dividir la administración y administrar su propio territorio. Su as bajo la manga era la separación de la república. Sí, me refiero a ti, Texas, y a ti, Santa Ana, y a ti, guerra con los Estados Unidos. Una vez más, la solución cumplió las expectativas de los liberales. Se estableció una República Democrática Federal decretando la autonomía de estados, división de poderes y jerarquización de los mismos. Se dictaron garantías individuales a los ciudadanos mexicanos, así como libertad de expresión y asamblea en la Constitución de 1857. En adelante observaremos que tanto el clero como los centralistas evolucionarán en un club nuevo que se hizo llamar conservadores. Insistían en que el clero conservara la administración civil del Estado y la concentración del poder. Esta vez los defensores del liberalismo y nacionalismo se harían llamar los liberales. Y sí adivinaron, hubo otra guerra, donde los conservadores perdieron. Guerra de Reforma. Pero trajeron amigos que anteriormente habrían sido bien recibidos, los franceses. ¿Recuerdan las ideas de su revolución? ¿Libertad, igualdad y fraternidad? No. Esta vez venían a imponer un imperio, otra guerra. Intervención francesa. Y a coronar a Maximiliano de Habsburgo emperador de México. Como pueden adivinar, volvimos a ser un imperio, pero la nación mexicana hizo gala de patriotismo y se les expulsó. Se ejecutó a Maximiliano y a los dirigentes conservadores. ¿Y finalmente hubo paz? Claro que no. Tanto movimiento bélico tenía a México en la pobreza y un atraso tecnológico, educativo y social terrible. La burguesía mexicana formó un sector político apodado los científicos, por su método científico-filosófico. Su mayor exponente fue don Justo Sierra, quien fundó el partido Unión Liberal, mismo que pretendía sacar al país de este atraso. De acuerdo a su ideología, la libertad no debería estar garantizada, pues es un bien preciado solo alcanzable con el progreso, y el progreso solo se puede alcanzar mediante el trabajo. Dispusieron aumentar las funciones y capacidades del Ejecutivo Federal. Como toque final colocaron al general Porfirio Díaz en este cargo y manejaron al país por más de 30 años. En efecto, nuestra nación tuvo el mayor crecimiento económico, educativo e industrial posible. Se crearon fábricas, ferrocarriles, se explotó la minería, el petróleo, el campo. Sobre el papel, México era un país próspero y moderno, pero para los trabajadores el progreso no era más que opresión. Todo el desarrollo se debía a la explotación del hombre por el hombre. El clamor por derechos sociales como huelgas y rebeliones fue fusilado como todo aquel que lo exigiera. Cuando las diferencias entre la mayoría y la minoría se vuelven abismales, el clamor social se enardece. Ricardo Flores Magón, en su periódico Regeneración, criticaba al gobierno. Fue perseguido y se exilió en Estados Unidos. Después, con las elecciones presidenciales en puerta, Francisco I. Madero decidió echar lucha al régimen por la vía electoral. Se le encarceló y se le dio por vencido. Al final de la jornada, huyó a Estados Unidos y redactó el Plan de San Luis, donde desconocía el gobierno de Díaz. Nuevamente estamos en guerra.
El apoyo que recibió fue de los sectores campesino y obrero en su mayoría. Nació el caudillismo popular. Héroes nacionales como Zapata, Villa, Carranza y Obregón se levantaron en armas. Díaz no pudo extinguir las revueltas, así que abdicó exiliándose en Francia. Madero ocupó su lugar y no pudo satisfacer las exigencias del pueblo que lo secundó, perdiendo así su respaldo. Esta parte de la historia mexicana es conocida como la Guerra de Facciones. Se trató de un periodo en el que todos buscaban ocupar el poder ejecutivo, y cuando alguien más lo obtenía, bastaba redactar un plan donde se le desconociera, marchar hacia la capital, ejecutarlo y ocuparlo, para ser desconocido por el resto. Durante el periodo presidencial de Carranza se signó la Constitución de 1917, misma que incluyó los derechos sociales por los que peleó el pueblo mexicano durante la Revolución. Es aquí donde el movimiento deja de ser destructor y se convierte en un gobierno constructor. Da pie a un Estado liderado por una clase liberal media. Este no fue el final del baño de sangre que representaba la silla presidencial. En adelante hubo nuevos movimientos militares. Durante el mandato de Obregón entre 1920 y 1924 tuvo lugar la denominada Rebelión de la Huertista. En el caso de su sucesor, Plutarco Elías Calles, apareció la Guerra Cristera, y una vez reelecto Obregón en 1928, fue asesinado en un restaurante. Calles dio por terminada la etapa de los caudillos mediante un discurso público, y en marzo de 1929 fundó el Partido Nacional Revolucionario, posteriormente llamado Partido de la Revolución Mexicana, mismo que evolucionó a nuestro gran Partido Revolucionario Institucional,